Iglesia, los niños, si todavía están aquí, los niños vayan a la escuela dominical, ya les esperan ahí sus maestras. Muy bien, qué gusto recibirles. No es un domingo más, ¿sabe? Es Día del Señor. Y por ese motivo debemos de estar nosotros llenos de gozo. Por ese motivo nosotros debemos de venir a adorar, alabar, agradecer al Señor. Que el Señor sea nuestra convicción, que el Señor sea nuestra fe, que nosotros estemos depositados precisamente en Él y en lo que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, y esto lo hace por su buena voluntad, ¿verdad? Así es. De manera que si usted está convencido en la fe y estar siguiendo a Dios, hay que conocerlo cada día más, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que hacer. Debemos de tener en la vida siempre convicción de algo. No podemos vivir una vida sin objetivos, una vida sin propósitos. No la podemos vivir. De manera que si está, y eso se los digo porque no estamos llamados a vivir una vida efímera. Sabemos que esta vida terrenal pasa muy rápido, aunque consideremos que 50 años son muchos, que 60 años son muchos, que 95, que 100 años son muchos, pues esto pasa rápido, ¿verdad? Y en esta vida, en esto que vivimos, tal vez podamos tener sueños. Y esos sueños es diferente a los propósitos que tengo en mi vida. Para vivir vidas verdaderamente buenas, debemos de establecer estos propósitos, pero se necesita tener una enorme claridad y coherencia. Claridad y coherencia en las convicciones en donde está puesta tu fe. Las personas que viven únicamente su presente, y muchos dicen yo vivo el aquí y el ahora, son personas que no tienen metas y que se encuentran a la deriva. Sí, porque no hay un verdadero sentido, no hay una coherencia, no hay una convicción y no hay una fe, ¿verdad? No tienen este rumbo. Vivir con convicciones sirve para tener este enfoque claro de la vida que estás viviendo, hacia dónde quieres conducirte y qué es lo que quieres alcanzar. Y esto desde luego, como nosotros como creyentes, ¿dónde lo encontramos? Pues en nuestras Biblias, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar el propósito y la manera de cómo estar caminando en ese propósito de nuestra vida. Las personas deben vivir con convicción de lo que hacen y piensan. De lo que hacen y piensan. Tener la seguridad y certeza de que todo lo que cree, piensa y siente, esa va a ser su convicción, esa va a ser su creencia. Porque convicción es una fuerte creencia, eso es la convicción. Todos los que estamos aquí debemos de poseer convicciones sobre la manera en la que vivimos nuestra vida cristiana. Pero para que nosotros lo vayamos aprendiendo, le pido que abra su Biblia. Abra su Biblia y busque la segunda carta a los Corintios. Busque el capítulo 5 y vamos a darle lectura de los versículos del 1 al 7. Siempre es muy importante que cuando usted tenga un propósito en su vida, acuda a la palabra para recibir el consejo de Dios y para que usted esté depositando ahí esta convicción. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 7. ¿Alguien necesita una Biblia? Por aquí está mi hermano
Rafa, que le está trayendo Biblias, levante su mano. Siempre es importante, de verdad, muy importante, que aprendamos a traer nuestra Biblia de papel. Si no la traemos, aquí hay Biblias suficientes para que aprendamos a manejarla también. Nuestros dispositivos electrónicos también son buenos, pero nunca será mejor que nuestra Biblia de papel. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 7, dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Acompáñenme a orar. Gracias, Dios Padre bendito, este día. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú nos haces saber, Señor, que te has revelado para decirnos que eres tú este edificio, que eres tú en quien podemos confiar, Señor. Que esta palabra, Dios, sea alcanzada por fe de cada uno de los corazones que estamos aquí latiendo. Dios, te amamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, que hayas puesto tus ojos en mí y hayas hecho este llamado. Que cada uno tengamos un firme propósito en nuestra vida, Señor, en la convicción de lo que no vemos. Te alabamos, Señor. Gracias por ello. Y Dios, te pido también que tu Espíritu Santo tenga misericordia de mí, me guarde en los pensamientos, en el corazón, en las palabras y en mi carne para hablar a tu pueblo. Oro y te lo pido, Señor, que así sea, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos la semana pasada. ¿Usted se acuerda cómo se llama? Marchando en convicción, ¿verdad? Eso es el objetivo de nuestra vida, que debemos de tener convicción, de que debemos de seguir caminando. Y el mensaje del día de hoy tiene por título Una fe que conecta. Una fe que conecta, porque muchas veces decimos tener fe, pero no estamos conectando. De manera que nuestra convicción debe de ser que conecte, ¿verdad? El apóstol Pablo nos muestra una serie de verdades en la que debemos, como creyentes, seguir por convicción respecto de las afirmaciones que nos hace por medio de este pasaje que acabamos de leer. El punto número 1 es enterado. Y esto lo encontramos en nuestro versículo 1. Y Pablo nos dice, porque sabemos. Es decir, que ya tenemos conocimiento respecto de las buenas noticias de Jesús que nos ha traído. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Usted sabe que el propósito de haber recibido a Cristo en su corazón no es tan solo para hacerse llamar cristiano.
ese no es el principal objetivo, ni el principal propósito por el cual vino Jesucristo a darnos las buenas nuevas. De manera que su meta no es simplemente ser cristiano. Ser cristiano tiene muchas más implicaciones que llamarnos o decirnos cristiano. Y muchas veces las tiene mucho más allá de lo que podemos imaginar. Porque nosotros nos limitamos a ser cristianos, pero la palabra nos lleva más allá. Por lo que entonces debemos de conectar la fe con las enseñanzas de la Biblia. ¿Usted conoce las enseñanzas de la Biblia? Qué bueno, qué bueno. Ahora conectémoslas. Si no las conoce todavía, abra su Biblia y léala. Debemos de avanzar en el conocimiento de las verdades que se encuentran precisamente en la Biblia y las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha dejado para que las sigamos. ¿Está usted enterado que en su estadía, es decir, en su paso por esta tierra, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y morada del Señor Jesucristo? De esto también estamos enterados. Pablo entonces no nos está diciendo que más adelante esperaremos tener morada. Tampoco nos dice que debemos tener una expectativa. No nos está hablando de que si se cumplirá o no tener una morada. Claramente nos dice que desde ahora tenemos ya una morada en los cielos y esa debe de ser su convicción. Esto es lo que usted ya sabe, lo que se va a cumplir en su vida. De la misma manera, cada uno de nosotros debemos de vivir con esta convicción de que esa morada ya la tenemos. Ya la tenemos, no es una expectativa. Vamos a conectar por fe esa verdad de la palabra. ¿Lo cree usted, iglesia? ¿Cree que ya la tiene? No es usted un cristiano solamente para reunirse los domingos en este templo físico, en este templo temporal. No es tan solo para ellos, sino que su convicción deben de ser esas verdades de las que hoy nos está hablando Pablo. Pablo hace referencia a su cuerpo terrenal, sí. ¿Está usted enterado que esta morada temporal, esta morada terrestre, algún día se va a deshacer? Se va a deshacer, dejará de ser templo. La muerte física para el cristiano no es el fin de la vida, sino solamente un cambio de morada. ¿Sí? ¿Está usted enterado de que el Dios en que ha puesto su fe continúa trabajando cada día por cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra fe en el nombre de su Hijo Jesucristo? Si su convicción, si su fe no es el Señor Jesucristo, pues difícilmente usted va a aceptar estas verdades, porque lo primero que debe de tener en su corazón es la fe en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio de Él es que se nos perdonó de pecados, porque por medio de Él se nos justificó delante del Padre, porque por medio de Él hemos sido regenerados y por medio de Él estaremos cuando se nos llame ante la misma presencia de Dios y en esas moradas celestiales.
Sigue diciendo el versículo 1, tenemos de Dios un edificio. Por naturaleza, el hombre se preocupa por tener una casa para vivir, tener un lugar seguro, donde sentirse protegido. El que tiene una casa procura siempre tenerla, mantenerla, ¿verdad? Pero esta morada por la que trabajas, llegará el día que se quede cuando seamos llamados a la presencia del Señor. Esa casa se va a quedar. Esa morada, esa casa, tiene que usted que cuidarla, que no se deteriore, ¿verdad? De la misma manera, debes de cuidar tu cuerpo, porque ya lo dijimos, es el templo del Espíritu Santo y es donde hace morada Jesús. Muchos pretenden cuidar el cuerpo, el templo, únicamente de las cosas externas. Pretenden cuidar el cuerpo con lo que comen, pero eso no es realmente de lo que debemos de cuidar el templo y el cuerpo. De lo que debemos de cuidar realmente este templo que tenemos cada uno es de no pecar. De no pecar. El mundo dice que nuestro cuerpo es lo que comemos. El templo del Señor y la morada que le estamos dando, entonces debe de ser lo que estamos aprendiendo de la palabra, de lo que estamos cuidando ese templo del Señor. De esta manera debemos de cuidarlo, aprendiendo de las enseñanzas. Y la principal enseñanza es: no peques, aléjate. De esta manera cuida el templo. Pablo nos está hablando, mire, de la grandeza de Dios. Dice que tenemos un edificio, ¿verdad? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Eso es de lo que nos está hablando Pablo, de esa grandeza. Nos enseña que la morada a la que vamos, a la que tememos de tener certeza que vamos, será muy superior a este cuerpo físico, porque lo está representando como un edificio. ¿De cuántos pisos se imagina usted un edificio? La grandeza de Dios. Dice la palabra que la tierra solamente es el estrado de sus pies. Imagínese, ¿sí? Una casa que está totalmente edificada por ¿quién? Dice, por mismo Dios. Y esto es así, nos lo explica Pablo de esta manera para que veamos esa grandeza de Dios en un edificio comparado con nuestros cuerpos. Ahora, esta morada, este edificio que tenemos en Dios, ¿se ha puesto a usted a imaginar, a pensar cómo son estas moradas y este edificio que no es hecho por manos de hombre? Debemos de conectar nuestra fe. Moradas celestiales. Todo lo construido abajo del cielo se desgasta, se acaba, desaparece. Mire, esta tierra tuvo su inicio, ¿verdad? Y tendrá su final. Y esto también, de eso estamos enterados. Nada quedará, nada será eterno. Dios creó los cielos y la tierra, y los hombres construyeron sus viviendas de materiales temporales.
De manera que hacia donde vamos es a una morada que es hecha en el cielo y que nada tiene que ver con lo que el hombre pueda imaginar. Y imagina usted la grandeza de Dios. En mi cabeza no cabe cuál es la grandeza de Dios. Dios es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Omni es todo, es todo. Dios es eterno. ¿Se imagina la eternidad? Es eterno. No nos ha dado una vida eterna y Él nos ha dado una vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. De manera que tenga la firme convicción de que la morada a la que llegaremos será eterna, incorruptible e indestructible, porque no será hecha por manos de hombre. Y nunca más tendremos una morada pasajera, terrenal, una morada destruible. Una fe que conecta tiene que ver con la convicción, con el propósito de su vida. Hay quienes únicamente quieren un presente y una casa temporal. Está bien por ellos, por eso es que quieren nada más este presente. Pero nuestra fe es que en la vida eterna es real. La vida eterna es indestructible. La vida eterna es hacia donde vamos. Que tu propósito entonces en la vida sea el anhelo de llegar a esa morada inimaginable para nosotros, pero que es hecha por Dios. Punto número 2. Abrigados. Y dice nuestro versículo 2, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dios quiere abrigarnos y nosotros tenemos esa necesidad de ser abrigados por Él. Esto es, necesitamos que nos defienda, necesitamos que nos resguarde. Necesitamos que este templo temporal sea revestido una ropa sobre otra. Y ahora tenga la convicción de que este templo temporal será cubierto, será abrigado, será revestido por una nueva habitación celestial en la que estaremos vestidos y no desnudos. Una fe que conecta está convencida de lo que no ve, pero aún más convencida de que será revestida. Juan 14, versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús mismo es quien nos dice esta verdad. La morada de la que Pablo estaba hablando es la misma que nos dice Jesús. Pero esa morada, ese abrigo y esa cobertura la tenemos ya desde ahora en el cielo por fe. Y por esa certeza, por esa fe, estamos conectando con las verdades de Dios, creyendo en Dios y porque su Hijo Jesucristo nos lo prometió. No es tan solo Pablo quien nos lo dice, es
mismo Jesucristo quien lo prometió. Y ahora entonces sabemos que tenemos una cobertura en el cielo y ese es su abrigo. Ese es un revestimiento celestial. Pero resulta que no la vemos, ¿verdad? No vemos esa morada, no vemos ese edificio y tal vez no lo podemos ni imaginar. Pero, le pregunto, ¿acaso tiene que ver ese edificio o esa morada para verdaderamente tener fe? Es aquí en donde se conecta la fe con lo que no vemos, creyendo y caminando en las verdades dichas por Jesucristo. Esto lo sabemos porque Jesús nos dijo que fue, ¿a dónde? Dice que fue a preparar esas moradas, ¿verdad? Y además, en su boca no se halló engaño, porque Jesús nos lo hubiera dicho. Jesús aún lo prometía y lo afirmaba. Nos dice, si no hubiera tales moradas, yo se los hubiera dicho. Pero sí las hay. Créalo, tenga fe. Me voy a adelantar para recibirlos. ¿No le parece a usted maravilloso esto? ¿Quién lo está esperando? ¿Quién está yendo a preparar esas moradas? Jesús nos prometió moradas eternas en la casa de su Padre. Ahí es donde nos prometió. Como ya les dije hace un momento, en la vida diaria, pues nosotros luchamos por tener una morada, ¿verdad? Una casa aquí en la tierra. Para algunas personas, este es el principal propósito de su vida. ¿Por qué? Porque algunos ven pasar la vida trabajando y trabajando, esclavizados, para adquirir una casa. Otros más tienen la dicha y se las regalan o la heredan de sus padres, ¿verdad? Bien. Pero si luchamos por tener una morada que es temporal, ¿por qué no luchar por una eterna? Y lo digo en sentido figurado, porque usted y yo no tenemos que hacer nada, no tenemos que luchar, no tenemos que trabajar para alcanzar la morada celestial. Es Jesús quien ya se adelantó a preparar estas moradas y recibirnos a aquellos que hemos creído por fe en su nombre. Y aquí viene algo bueno. Esa morada celestial es una herencia que vamos a recibir y esa herencia nada nos va a costar. Pablo decía con convicción que las cosas que se ven pues son temporales y nosotros también podemos decirlo, ¿verdad? Y decíamos que las cosas terrenales se quedan, ¿sí? Se quedan y nosotros partiremos. Sigue diciendo el versículo 3, seremos hallados vestidos y no desnudos. El edificio que Dios ha preparado es esa cobertura celestial que ya nos tiene preparada y ya no tienes que pasarte la vida, trabaje y trabaje para tener una de estas moradas en las que serás revestido, cobijado, ¿verdad? Las moradas celestiales no las ves, pero sabes que están ahí. Y qué mejor que no se destruyen, porque no son hechas por manos de hombre.
Punto número 3. Y dice nuestro versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. ¿Sí? El hombre vive confiado en sí mismo, en este cuerpo que es nuestra casa. En este cuerpo, toque su cuerpo, esa es su casa. Le pregunto, ¿cómo siente usted? ¿Cómo se siente usted en su casa, en su cuerpo? Me imagino que la respuesta natural sería, muy bien, estoy contento. Qué bueno, ¿verdad? Estamos muchas de las ocasiones ensimismados con nosotros mismos. Y esto que le digo no es ninguna mentira, Estamos ensimismados. Mismo este versículo 6 que estamos leyendo dice, así que vivimos confiados siempre. Yo, Daniel, me siento bien en esta casa, a pesar de las imperfecciones y limitaciones que tengo. Pero sé que debo de ocuparme de mi casa. Sí, debo de ocuparme de este templo, pero no tanto más del exterior como de mi interior. Cuando me ocupo más del exterior, viviendo en esta casa, procurando verme bien, escúcheme bien esto, me encuentro más lejos del Señor, tal como dice la palabra. Estamos ausentes del Señor por causa de no cuidar nuestro interior, nuestro templo interior. ¿Y de qué lo debo de cuidar? De la tentación, para no caer en pecado. Usted sabe de sobra que lo que Dios ve no es la apariencia física. El Señor está viendo nuestro interior, de manera que si somos templo del Espíritu y le damos morada a Jesús, lo que debemos de tener muy limpio es el interior, más que nuestro exterior. Salmo 51:10 dice, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué hermosa oración y petición le hace el salmista a Dios, ¿verdad? Pedir esto al Señor es fe, es conectar precisamente con su palabra para que Él esté obrando en mí y que esta morada interior Él la esté guardando y limpiando, creando corazones limpios. Esto es lo que realmente debo de procurar en mi cuerpo, en este tabernáculo, en esta casa, buscar la limpieza que haga Dios en mí, para entonces sí estar más cerca de Él. Dice nuestro versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuál era la seguridad de Pablo? Que al dejar este cuerpo terrenal estaría ante la misma presencia de Dios. Pablo estaba marchando en convicción, de manera que la enseñanza es que debemos de marchar en convicción y tener esa seguridad. Lo que nos está diciendo Pablo es que así como todos los creyentes debemos tener una fe que conecta con las moradas celestiales. Nos dijo en el versículo 1, tenemos de Dios un edificio. Esto es creer en Dios, que tenemos un edificio. Usted por fe tiene de Dios un edificio, no este cuerpecito corruptible. Tiene lo mejor en el Señor. Además,
Como les compartí en el texto de Juan 14, esta es la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Y así lo dijo Jesús. Jesús mismo, fíjese, conecta su fe con la de Dios. Jesús marcha en convicción y le cree a su Padre, y Él transmite que hay moradas celestiales, y Jesús dice: voy a prepararlas para ustedes y recibirlos. Debemos de caminar, de estar marchando en nuestra vida cristiana en convicción, con fe. Ya tiene conocimiento respecto de las buenas noticias que Jesús nos ha traído. Usted sabe que su propósito no es tan solo haber recibido a Cristo en su corazón para hacerse cristiano. Ese no es su verdadero propósito. Marchar en convicción va más allá de simplemente ser cristiano. Debe de avanzar en el conocimiento de las verdades. Y estas verdades, usted sabe que se encuentran en la Biblia. Y usted sabe que las enseñanzas nos las dejó nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, otra vez les digo, lea su Biblia y conozca las enseñanzas para que conecte su fe con ellas. ¿Está usted enterado que es cuerpo, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y es morada del Señor? Déjese abrigar por Dios, pero no tan solo de dientes para afuera. Déjese abrigar no tan solo en su exterior, déjese abrigar en su interior, para que el Señor cree en usted un corazón limpio. Tenga fe y conecte estas enseñanzas. Reconozca, al igual que yo, que tenemos necesidad de ser abrigados por Dios. No viva ensimismado para usted mismo. No olvide que vivir ensimismado nos hace estar ausentes de Dios. Ocúpese más de su interior que de su exterior. Póngase de pie, iglesia. ¿Qué piensa, iglesia? ¿Estás conectado o desconectado de tu fe? Algunas cosas sí y otras no. El Señor nos habla de su palabra de manera integral. No nos da unas porciones para Juan, otras para Pedro, otra para Lucas, otras para Mateo. A todos nos la dio igual, para que encontremos el verdadero propósito de nuestras vidas. Si aún no tienes seguro ese propósito, búscalo. Acude con fe al Señor. Piensas tal vez solo en ti y estás ocupado solo en ti. Viste solamente tu exterior. Pero mejor aprendamos que por fe debemos de ser revestidos de esta habitación celestial. Usted es una habitación celestial, templo del Espíritu Santo y morada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo quieres presentar tu morada celestial al Señor? ¿Interior o exterior? Conecta tu fe en las cosas celestiales. Marcha en convicción.